Bueno, estamos acá en un nuevo encuentro, un nuevo espacio de microdiálogos en línea, de Innovación. En este caso, bueno, conversando con Inde Pomeraniec. Inde, bueno, es licenciada en Letras de la UBA, escritora, editora, digamos, con muchos años, más de 30 de radio, televisión, docente universitaria, ¿no? Fue editora de Cultura y Política Internacional durante muchos años, diría 20 años en Clarín, también fue dirigió en la editorial del Grupo Norma entre 2010 y 2014, ¿no? Y fue columnista del diario La Nación también entre el 2010 y 2017. Y bueno, tiene una carrera muy larga y que no voy a poder resumirlo yo en este ratito. Y ahora está, digamos, desde el 2016, digamos, ha trabajado como creadora y editora de la sección Cultura de Infobae, ¿no? Este, Conduce un programa semanal sobre libros, Vida Estrada, en Radio Nacional. Fue una de las organizadoras de Ni Una Menos, ¿no? Que dio pie a la ola de manifestaciones en toda la región, uno de los íconos, digamos, del feminismo. Este, y publicó varios libros, Soy mi madre, soy mi hija, soy yo. Y también comenzó a incursionar en la literatura infantil, ¿no? Con Lucy, Lucía. Escribió también un libro sobre Blackie, digamos, que es, bueno, en este caso es yo soy sobrino nieto de ella. Y bueno, y acá vamos a conversar porque hay muchos temas para conversar, ¿no? Eh, Hay muchos temas que nos unen. Y el primero sobre el cual me gustaría hablar, primero agradeciéndote esta oportunidad, ¿no es cierto? El primero que me gustaría conversar es sobre un poco la cultura política, digamos, cómo advertís hoy la atmósfera política que estamos viviendo, ¿no? Hay como una nueva cultura política que se está creando en Argentina de Milei, digamos, a partir de, por llamarlo, una cierta legitimación social de la idea de extrema derecha, donde cualquier cosa de ese tipo ya es posible decir. Algo de eso hay. Bueno, primero gracias por la invitación, Gustavo, un placer. Hay algo de eso que yo estaba conversando en estos días con alguna gente muy interesante, con algunos politólogos. Nosotros nos estamos preguntando qué pasó, dónde estaba esta gente, dónde estaba esta gente que votó lo que votó, que es la mayoría. Y hay un punto en donde no hay manera de decir que que ese voto fue unidireccional, que todos votaron por lo mismo. Pero algo interesante que yo leía por estos días a propósito de lo que pasó en Portugal, en donde también hubo un triunfo de la derecha y que sorprendió a algunos, es que los consensos tardan en diluirse en cuanto a las formas. Y más allá de que ya la gente venía cambiando su manera de pensar, hay algo en el orden del consenso que está establecido, que incluso está establecido en las que son las voces públicas, digamos, en donde mucha gente que a lo mejor ya no pensaba de la manera en que uno pensaba que pensaban, callaba. No es que fue de un día para el otro, pero había mucha gente que callaba su modo de opinar para no ir justamente contra lo que era la cultura dominante. Y en cuanto se abre la ventana, ahí aparecen. Porque lo que uno se pregunta es, ¿cómo puede ser que sea el mismo país el que en un año tuvo el éxito de 1985 y un año y pico después vota a Milei con una candidata a vicepresidenta que, si nos ponemos firmes, decimos negacionista? Podemos discutir lo que sea, pero quiero decir, es una persona que pone en cuestión montones de conceptos y de ideas que estuvieron vigentes durante muchísimo tiempo, por no decir desde los 40 años de la democracia. Entonces, si uno se pone a pensar así, se hace difícil imaginar, porque lo que uno dice es, ¿dónde estaba toda esta gente? ¿Estaba metida abajo de la cama? Ahora, ¿qué es toda esta gente? Gente que tiene mi edad, 60 años, más de 60 años, es una cosa. Los chicos más jóvenes que atravesaron una pandemia y que de pronto ahora votan a los 16 años y que a lo mejor en pandemia
tenían 12, 14, 16. Podemos pensar que es lo mismo, sabemos perfectamente que ahí hay una línea directa hacia el triunfo de Milei. Es decir, podemos pensar que lo que ocurrió en pandemia y el modo en que la pandemia nos cambió el modo de pensar, de ahí hubo una especie de línea directa hacia a lo que terminó siendo, porque al mismo tiempo surge como personaje prácticamente pop Javier Milei, con los chicos incluso en un comienzo como consumo irónico y después no tan irónico y después con más identificación. O sea, yo no soy analista política, menos de política nacional, quiero decir, estoy hablando todo esto con vos como si no estuviéramos con la cámara encendida, estoy tratando de pensar como vengo pensando en todo este tiempo. Eso a mí, digamos, un gobierno como el de Milei me preocupa de tal manera que yo me preocupaba de tal manera que fui una de las firmantes de un comunicado que se comprometía a votar en segunda vuelta cualquiera de los candidatos que salieran, tanto Sergio Massa como Patricia Bullrich. Hoy, con los resultados en la mano, podría decir, Patricia Bullrich hoy está en el gobierno, podría decir qué traición para todos aquellos que votaron a Patricia Bullrich en su momento, cómo lo sienten en este momento, salvo que tengan una cosa religiosa con Patricia Bullrich. Y también podría decir, yo, entre comillas, milité a Massa. O sea, la trampa estaba hecha en cuanto vimos cuáles eran las cartas con las que contábamos a la hora de tener que salir a votar. En ese sentido, diría que uno ya sabía que iba a haber centro derecha, derecha y hasta ultraderecha, o sea, estaba completamente el eje corrido. Lo que a mí me parece, viendo el mundo, no solamente viendo lo que estamos viendo acá, es algo de lo que escribí en estos días, que es algo que no es ninguna originalidad, pero sí que es que aquello de lo que nos burlábamos tanto en relación a la ancha avenida del medio, no existe más. Y terminó siendo una tragedia. O sea, termina siendo una tragedia en el sentido de que uno no necesariamente tiene una identificación con el polo diametralmente opuesto a Javier Milei. Yo no lo tengo, sinceramente no lo tengo. O sea, me parece que la implosión de la socialdemocracia en el mundo fue una tragedia. Todavía no lo estamos resolviendo, no sabemos cómo resolverlo. La ausencia de algo moderado que nos haga pensar y que nos haga en todo caso entrar en comunión con gente diversa. ¿Cómo se entra en comunión si solo podés estar en uno de los extremos del arco ideológico, por un lado? Por otro lado, para gente grande como yo, ¿cómo hago para salir de las categorías con las que yo pienso que son las categorías con las que se pensaba en el siglo XX? A mí me cuesta enormemente. Y lo que yo veo es que me cuesta encontrar identificación o de pronto me reencontré con un montón de gente con la que estuve muy distanciada ideológicamente y en algunos casos hasta físicamente durante el kirchnerismo, porque yo tampoco, o sea, yo no fui kirchnerista. Por supuesto, claro, nos vemos hoy y empezamos también, en términos de ironía, a decir lo bien que estábamos, del mismo modo que tengo amigos kirchneristas que dicen que vuelva Macri, o sea, por supuesto, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos adaptamos a lo que está? ¿Cómo nos adaptamos a lo que votó la mayoría? Y sobre todo, ¿cómo repensamos todo lo que nos trajo hasta acá? Porque esto no surge de la nada y si bien estamos en un contexto mundial en donde la ultraderecha ya no son solo movimientos, sino que son gobiernos, en partidos de ultraderecha son gobiernos en muchos países y en países centrales, y todo indica que en Estados Unidos podríamos verlo en unos meses, también es el regreso de Trump a la Casa Blanca. ¿Cómo hacemos para entender este cambio de mentalidad? ¿Cómo hacemos para pensar que esta erosión de la democracia puede traer algo bueno? Cuando, si a pesar de todas las contradicciones que nos genera, por lo menos en mi caso sigo pensando que es el mejor sistema posible. Es bien difícil, sobre todo porque uno a mi edad ya es mucho mayor que la mayoría de la gente y entonces la gente más joven no le debe, siente que no le debe nada a la democracia. No tienen esa concepción que de pronto tenemos los que vivimos en dictadura. No tienen idea de lo que significa el riesgo de un autoritarismo
atroz y sin ninguna clase de control. No tienen idea lo que replican nosotros cada vez que el presidente dice, si no lo votan, yo me arreglo igual. No tienen idea, no tienen idea de pensar en lo que, no saben quién fue Fujimori, no tienen idea de lo que significa imaginar el cierre de un parlamento. En el medio aparece las peleas dentro del propio gobierno y la vicepresidenta, que es aquella, digamos, persona que en términos ideológicos es más clara para nosotros porque también remite a concepciones que conocemos, de pronto aparece defendiendo la institucionalidad y defendiendo al poder legislativo como poder independiente. Es todo bien contradictorio. ¿Cómo nos paramos frente a todo eso? ¿Cómo lo leemos? ¿Dónde nos paramos? ¿Qué nos ponemos? ¿Con el dedo en alto simplemente a decir no podemos perder la democracia? Cuando Latinobarómetro, las últimas encuestas dicen que en toda Latinoamérica ya a la gente lo que significa la economía le produce mucho más que lo que significa la institucionalidad y el sistema democrático. Es muy duro enfrentarse a eso y no tener las herramientas para persuadir al otro de lo que significa la pérdida de un sistema que con todos sus errores sigue siendo el que nos da ciertas garantías a nuestros derechos. Eh, es como que lo que vos planteás también está hablando de nuevas identidades políticas, ¿no? Que se están creando, ¿no? Eh, y un poco lo dijiste recién, ¿no? ¿Cuánto hay de esto, de estas nuevas identidades políticas? ¿Cuánto hay de respuesta, ¿no? A un cierto, digamos, progresismo que se ha vuelto políticamente correcto, ¿no? Un cierto progresismo, digamos, bien pensante de lo que está bien y casi impuesto como una verdad. Tanto es así que cuando uno piensa en lo agresivo de la frase presidencial que replican los seguidores de no la ves, no la ven, no la ve, el kirchnerismo hacía algo bastante parecido en ese sentido, ¿eh? No lo decía de esa manera, pero durante los años de esplendor y los años de paladar negro mayor, digamos, en el segundo gobierno de Cristina Kirchner, quien no estaba con el kirchnerismo era, no la ve, no, había una cosa de arrogancia, ¿no? Hasta una disposición en el discurso que uno podía padecer mucho. Hoy, al lado de lo que estamos viendo, como te decía antes, si me pusieran a elegir, no tengo dudas, digamos, voté a Sergio Massa, no tengo dudas en ese sentido, pero qué trampa, ¿no? Qué trampa, digamos, que uno no pueda de todos modos pensar. Quiero decir, hay algo con Cristina Kirchner que a mí particularmente, como no me gustan los liderazgos que se basan en una cosa como casi religiosa, soy laica también en eso, entonces no me gusta no poder cuestionar los liderazgos, no me gusta tener que decirle a todo que sí, simplemente porque voto algo, y no me gusta, ¿sabes qué? La gratitud como categoría política, que el kirchnerismo y muchos progresismos latinoamericanos entendieron eso y se empezaron a poner muy mal cuando la gente empieza a elegir otras cosas, ¿no? No, no me gusta todo eso. Entonces, hay algo, digamos, que me parece que tenemos que, me perdí en lo que en la línea que te estaba diciendo para variar, que yo me abro con 25 ventanas, pero hay algo en donde lo que estoy viendo es, primero, mi ley llegó por vías democráticas al gobierno. No siempre quien llega por vías democráticas gobierna de manera democrática. Nosotros tenemos un montón de sospechas en relación a lo que puede llegar a ocurrir. Pero en el caso de Cristina, Cristina siempre estuvo en el borde en ese sentido y no lo terminó de transgredir. De pronto uno ve, sí, se la rebuscaban de tal manera de que convertían una ley y el decreto y acá y allá, pero no hubo una cosa brutalmente transgresora en relación al sistema y en relación a la institucionalidad, más allá de que no fuera el respeto a las instituciones o las formas con las que yo me siento o me sentiría más cómoda. Lo que estamos viendo ahora es muy diferente. No solo por la cuestión del espectro ideológico, sino por esto, por una cuestión de lo votan
o va igual? Eso a mí me preocupa muchísimo. Eh, Vos te expresaste muchísimas veces, en muchos, en todo lo que, muchas cosas que produjiste sobre tu identidad judía, ¿no? De tus raíces, ya de tu infancia, ¿no? De tu familia, ¿no? Y también escribiste sobre, digamos, la manera, de alguna manera en que se inserta el conflicto israelí-palestino en nuestra cotidianidad, ¿no? Nuestra cotidianidad como judíos, nuestra identidad, digamos. Recuerdo el texto que sé que te lo has recordado muchas veces: no pareces judía para nada, en el 2014, en Anfibia, ¿no? Y también leí ahora hace poco otro que escribiste que se llama Fui, vi y escribí, ahí donde nació todo, ¿no? Que es una mirada sobre la guerra de Gaza y el antisemitismo, ¿no? Que se ha generado en el mundo, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gustaría preguntarte, un poco de esta sobreactuación de Milei, ¿no? Respecto del judaísmo, ¿no? ¿En qué lugar crees que nos pone a los judíos? A mí me parece que me parece primero que se inserta dentro de lo que es la ultraderecha mundial, que en este momento está alineada con Israel. O sea, no es el único. Trump, Meloni, Marine Le Pen a la cabeza de las marchas contra el antisemitismo. A mí esa clase de aliado que se acerca no por admiración o respeto, sino porque desprecian más al enemigo, porque eso es lo que está ocurriendo en este momento, tienen más desprecio por los musulmanes que amor por los judíos, no me interesa. En el caso de Milei, como no es europeo porque, ni estadounidense, y nosotros acá la cuestión musulmana no aparece como un tema en donde en donde la ultraderecha exteriorice digamos, su odio al otro, ¿no? Eso no ocurre acá. Me parece que en el caso de Milei lo que hay es como una especie de fascinación absoluta por la cuestión mesiánica. De hecho, es lo que vemos, de hecho, es lo que vemos en su discurso, de hecho, es lo que vemos en su emoción sobregirada, porque no es sobreactuada, es sobregirada. O sea, yo no creo que él no crea, ¿eh? Yo creo que él cree. Lo que pasa es que él cree justamente en aquello del judaísmo que a mí menos me representa. A mí, mi judaísmo es el judaísmo respetuoso de las tradiciones, pero profundamente laico, que separa absolutamente lo que tiene que ver la religión del Estado, que todavía se pregunta qué está haciendo esa gente en el gobierno de Netanyahu, reformando la justicia y volviendo a Israel una democracia moderna al medioevo, hay montones de detalles que tienen que ver con el lugar de las mujeres en lo que era esa reforma espantosa que intentó imponer Netanyahu y que y la guerra finalmente frenaron. Pero a mí hay dos cosas. Ni la política de ultraderecha, que se siente cercana a un líder de ultraderecha como Netanyahu, me interesa tener cerca, ni un líder de ultraderecha como Milei, con todas las diferencias que tiene con los demás, y con esto que sí aparece como amor por los judíos me representa, porque lo que a él, esa cuestión ultra religiosa, y completamente apegada al libro viejo en relación a lo que tiene que ver con la modernidad, con la cultura más moderna, me representa. No me interesa. Me interesa como literatura, Moisés. No me interesa para nada como palabra sagrada. Yo no creo en lo que es esa palabra sagrada. En todo caso, para mí, hasta el día de hoy sigue siendo sagrado el sistema democrático, como te decía antes. No tiene absolutamente nada que ver. Y hay una intelectual brillante que se llama Eva Iluz, que tal vez la conoces, que tal vez la Eh, leíste, Hemos que me parece que traducido textos de ella, de Laritz. bueno, y las columnas que está escribiendo ahora a partir del 7 de octubre Sí, me parecen muy iluminadoras, sí. muy brillantes, y me parece muy brillante su libro, La vida emocional del populismo, porque ella viene analizando, porque no nos dábamos cuenta, decíamos, ¿cuándo empezó esto? ¿Con quién empezó esto? ¿Con Putin empezó esto? Bueno, Putin es un modelo para tener en cuenta también en cuanto a este liderazgo, este tipo de liderazgo, pero Netanyahu
es la persona que encarna absolutamente todo esto y todas las transformaciones, capaz de aliarse con los supremacistas y con los mayores ultraortodoxos para retener el poder. Hasta habla, él que fue laico siempre, habla con un discurso como si él mismo fuera un religioso, Netanyahu. Es algo muy escalofriante. Entonces, la cercanía de Milei a todo eso no me extraña, tiene muchos puntos en común con la cercanía de la ultraderecha del mundo y muchas originalidades, porque además esto de la mezuzá, esto de él mismo queriendo convertirse en judío, empecé como un delirio, y si me voy más lejos y pienso en lo que nos pasó con un presidente que sin querer ser judío se acercó de más y se metió donde nadie lo llamaba, y cómo nos fue, y me refiero por supuesto a Menem y a los atentados, me inquieta enormemente, muchísimo, muchísimo. No quiero esos aliados y no quiero además que la Argentina, con todos los problemas que tiene, sea además un blanco en este momento para el terrorismo internacional. No quiero eso. Eh, Después del 7 de octubre, ¿no? Y a partir de la incursión, la fuerte y violenta incursión, digamos, de Israel en Gaza, bueno, ha habido una fuerte transformación también, o por lo menos un reforzamiento, o a lo mejor recuperar algo que estaba siempre, no lo sabemos, ¿no? Pero eh, una idea de tomar al sionismo casi como un commodity, ¿no? Que representa el colonialismo, ¿no? Un sinónimo del mal absoluto, ¿no? Eh, Primero quería preguntarte cómo sentís, ¿no? ¿Cómo te sentís frente a muchos compañeros de ideas, ¿no? Que en muchos temas podrías coincidir, ¿no? Y que han puesto, han tomado esta idea fuertemente, ¿no? Y también cómo cambió la cotidianidad tuya, si ha cambiado como judía a partir del 7 de octubre en estos escenarios, ¿no? Mira, yo escribí en el año 2008 en otra, que hoy nos parece un escarceo, hubo muchos muertos, pero habrán sido cientos, en una de las incursiones de Israel en Gaza, yo escribí a propósito justamente de estas cuestiones y ya ahí o en la del 2014 yo ya señalaba esto de sionismo como mala palabra. No era algo con lo que yo haya crecido. El sionismo era, por lo menos en mi infancia, en mi juventud, en lo que significaba en términos familiares y en la gente con la que yo me movía, digamos, eran los que creían todos los judíos tienen que vivir en Israel. Para eso está Israel. Siempre me pareció una buena respuesta, no importa que haya sido a cambio de los millones de muertos que los judíos dejaron, digamos. O sea, siempre me pareció que estaba bien que los judíos pudieran tener un espacio en donde sentirse cómodos si querían. Siempre me sentí argentina, siempre me sentí judía, nunca me hice responsable de las políticas del gobierno israelí de turno, en ningún momento. Ahora, por supuesto que era mucho más sencillo cuando la concepción general en Israel tenía más que ver con los países nórdicos, con el socialismo de los países nórdicos y los kibbutzim, que con aquello en lo que se fue convirtiendo. Y siempre insisto en algo que me parece que no se le presta la suficiente atención, y es que con el con el colapso de la Unión Soviética, los judíos anticomunistas que se van de Rusia y de los países aledaños a vivir a Israel, necesariamente cambian también una cosmovisión en un país. Cuando yo estuve en el 2015, si no me equivoco, fue ahí en el 2015, ya perdí la cuenta, el 20% de la población en Israel hablaba ruso. ¿Vos tenés idea de lo que cambia la manera de las formas culturales y sociales de una sociedad? Un 20% de la población. Eso lo cambió necesariamente. Eso trajo además un capitalismo exacerbado, porque era el capitalismo también de esta gente que digamos, había estado durante 70 años bajo el comunismo. Lo que creo que la cabeza de Israel cambió y ese líder representativo es Netanyahu.
definitivamente es Netanyahu. No es casualidad que no haya un opositor que pueda tomar las riendas y termine siempre Netanyahu jugando al póker y armando la alianza con quien sea en ese momento para poder tomar el poder. Entonces, cuando las cosas están así, a mí lo único que me queda cuando escucho los cuestionamientos hacia el sionismo, que es como habló Jonathan Glazer la otra noche, que fue confuso su discurso, pero yo entendí perfectamente lo que estaba diciendo, a mí me pone muy mal que la idea de ser judío o el concepto de holocausto sea asociado a una figura como la de Netanyahu. Me pone muy mal. O los supremacistas judíos, o los colonos supremacistas que expulsan a los palestinos de su lugar. Me pone muy mal. Me pone pésimamente que crean que lo que ocurrió el 7 de octubre, desde el progresismo o desde la izquierda, eso es algo que directamente me resulta vomitivo, no lo puedo tolerar, crean que los actos del 7 de octubre fueron actos de resistencia. Eso no fueron actos de resistencia. Violar a las mujeres y a las niñas no es acto de resistencia. Quemar las casas de la gente no es acto de resistencia. Saquear no es acto de resistencia. Filmar las humillaciones no es acto de resistencia. Lo que encontraron las personas que fueron a rescatar los cuerpos y lo contaron, lo que ellos vieron con sus propios ojos, no es acto de resistencia. Tener a 100 y pico de rehenes en las condiciones que los tienen no es acto de resistencia. Del mismo modo, te digo que la trampa es tan enorme que hacer la guerra que está haciendo Netanyahu, no terminarla y no negociar, y matar de hambre a todos, y matar incluso a rehenes, porque en el medio de todos esos ataques mueren rehenes a manos del ejército israelí, es espantoso en lo que estamos. Es espantoso que los propios Estados Unidos no hayan podido frenar esto. Es espantoso, es una trampa. ¿Me preguntás cómo se resuelve? No sé, soy periodista, no lo sé. Ahora, quien niega la masacre de Hamas, quien defiende eso y que piensa que del otro lado está el colonialismo y que Hamas en realidad simplemente está para defender a los pobres palestinos que son reprimidos por el ejército israelí, no tengo nada que hablar. No tengo nada que hablar. Y esto Sé que hay gente confundida. Sé que hay gente confundida. ¿se escenificó en situaciones cotidianas tuyas con respecto a gente que has compartido y Sí, demás? sí, sí. Vanina Biasi del Partido Obrero me bloqueó por Mm, una observación que yo le hice. Sí, mm. porque yo creo que personas como Vanina no están diciendo lo que están diciendo simplemente porque la escuchan a Judith Butler. No creo eso. Porque ahí tenemos otra. Muchos años de periodismo, Gustavo. Tuve muchos paisanos que me dicen que le hago el juego a Hamas, que soy la judía que me odio. El otro día hubo un El tarado auto-odio que judío. claro, el auto-odio, o un tarado que el otro día me llamó Judenrat. No, no, chicos, no, ¿viste? No. Del mismo modo te digo, Israel puede tener todo lo que estamos cuestionando, pero tiene un diario como el Haaretz, que donde vos y yo leemos las cosas y en donde nos identificamos. Con Hamas eso no lo tienen los palestinos, tampoco en Cisjordania, pero digo, con Hamas puntualmente, la cantidad de chicas que con total ingenuidad salen con la bandera palestina, que los colores palestinos por supuesto merecen mi mayor respeto, no se trata de eso, pero salen a hablar del genocidio israelí y no hacen mención a lo que significa la opresión de tener a estos retrógrados integristas en el gobierno en Palestina. Quiero ver si podrían ir con esas musculosas a pasearse por Gaza. En algún momento ojalá pueda alguien ir a pasearse por Gaza, ¿no? O sea, es muy complicado. Ahora, no me voy a poner de un lado o del otro, lo mismo que hablábamos antes, no me voy a poner de un lado o del otro. No lo quiero a Benjamín Netanyahu. Ojalá lo juzguen por todo lo que ha hecho. Ojalá lo juzguen por la corrupción de su familia, lo juzguen por no haber cuidado a los israelíes, lo juzguen además por haber cercenado los sueños de montones de pacifistas israelíes, porque los responsables de este nuevo capítulo efectivamente son los milicianos de Hamas que entraron como entraron. Pero ¿quién sembró
quién puso toda la energía y el dinero de la manera que sea en que jamás existiera para terminar con la OLP? Es muy complicado. ¿Cómo le explicas todo esto a la gente? ¿Cómo lo explicas? ¿Y eso qué es? ¿Soy nazi yo? ¿Es nazi él? No, paremos con usar las mismas categorías. Lo que estamos hablando es otra cosa. En el caso de Netanyahu digamos, es una figura completamente narcisista que lo único que busca es mantenerse en el poder a toda costa, especulando de la manera que sea que hay que especular. No, tiene muchas explicaciones para dar. Muchas explicaciones. Las chicas que estaban en el kibutz, las monitoras, mujeres, jovencitas, todas las advertencias que hicieron fueron despreciadas. Recién ahora se va a empezar a conocer toda la verdad de cómo falló la brillante inteligencia israelí. Porque la arrogancia es una marca también del terreno, ¿eh? No escucharon, no vieron, creyeron que la tenían resuelta. Y ahí estamos con los problemas que tenemos. Y que se no me la cayó el den vuelta mito. que yo esté diciendo que culpo a Israel de esto. Estoy culpando concretamente a un gobierno, no a Israel. No estoy en contra del Estado de Israel, de ninguna manera. Tengo a más de la mitad de mi familia. Te diría que la mayoría de mi familia vive en Israel. Tengo muertos queridísimos en Israel y quiero a Israel. Yo quiero al Estado de Israel. Me emociona lo que tiene que ver con el Estado de Israel. No quiero a este personaje, no quiero a la gente que lo rodea, me dan vergüenza esos supremacistas. No somos mejores que nadie, no valemos más que nadie, pero valemos mucho los judíos. Es así, valemos mucho, tanto como todos. Me puse nerviosa, perdón. Bueno, gracias. Gracias por esa efusividad, ¿no? Gracias por esa energía, ¿no? Por el entusiasmo y bueno, por la lucidez de lo que transmitís. Simplemente eso. Gracias y bueno, y vamos cerrando este espacio. Lo mejor es ponerse frío. Yo todo el tiempo digo, hay que estar frío porque esta efusividad ante las provocaciones a veces te juegan malas pasadas, ¿viste? Sí. Por eso escribir en ese sentido es mejor que estas conversaciones, porque cuando escribo yo misma me autoedito, ¿viste? Uh-huh. Así es. Pero bueno, es así, es un momento difícil. Así yo te agradezco a vos, no, te agradezco mucho. Gracias y bueno, nos despedimos hasta un nuevo encuentro de microdiálogos en línea de Nuevación.